Señal directa. Estamos de regreso y vamos a ir a una entrevista con la doctora Carmen Chinas. Ella es la coordinadora del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, que ayer emitió un pronunciamiento por el asesinato de María del Carmen Morales, una madre del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo. Y bueno, también respecto al pues rápido pronunciamiento que hubo por parte de la Fiscalía del Estado. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Sonia, buenos días, José Ángel, y gracias por el espacio y pues la oportunidad de dirigirnos a la audiencia. Bueno, primero algo que empieza a ser ya preocupante en Jalisco, que es el riesgo para los colectivos de búsqueda de personas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, el comité con este comunicado deseo expresar su solidaridad y la indignación, como han hecho otros sectores de la sociedad jalisciense, ante este hecho tan lamentable. Es una situación que pues duele mucho porque no solamente las madres buscadoras, los colectivos, las personas que están apoyando esta solicitud y exigencia de investigar, localizar y encontrarles, se exponen. O sea, no solamente la autoridad no hace su trabajo en el sentido de hacer búsquedas eficientes, rápidas, localizaciones con vida, en la medida en que suceden estas desapariciones, sino que ahora se enfrentan a muchas violencias, agresiones y lamentablemente pues también a la pérdida de la vida, ¿no? Al asesinato, como ha sucedido ya con al menos 2 madres buscadoras este año. Entonces, estos riesgos a los que se enfrentan en un contexto de inseguridad y violencia como el que se vive en el estado de Jalisco, pues también deben de ser una prioridad. Primero, no tendrían que ser ellas o los colectivos quienes salgan a buscar, o sea, tendría que ser una labor eminentemente de la autoridad, por supuesto, coadyuvar hasta donde sea posible, pero es un trabajo de la autoridad garantizar nuestra seguridad como sociedad para que las desapariciones no sigan sucediendo. Si suceden, entonces implementar todos los mecanismos que ya están en ley, pues para la búsqueda y localización expedita. Y en este caso, pues, cuando las madres también se ven obligadas a salir a hacer este trabajo que le corresponde a la autoridad, otorgar todas las medidas de protección que sean necesarias para evitar que otra tragedia así vuelva a suceder en nuestro estado. Carmen Chinas, amén de la rápida salida de la Fiscalía para ofrecer una línea de investigación en la cual tratan de sustentar lo ocurrido, y de lo cual platicaremos seguramente en un momento. ¿Qué es lo que está fallando con los mecanismos de protección? ¿Dónde se encuentran las deficiencias o qué podría mejorarse para que sean realmente efectivos? Y bueno, para iniciar, sí se apliquen con aquellos que solicitan ese tipo de auxilio. Y bueno, en lo que vivimos en Jalisco es un contexto de violencia, podríamos llamarla sistémica y estructural. Es decir, que no son acciones aisladas o que se presentan en algún momento por una crisis de seguridad, sino que es una situación reiterada, permanente, porque las causas de fondo que subyacen a esta inseguridad prevalecen. Una de esas causas que me parece a mí es clave para entender por qué siguen sucediendo las desapariciones y por qué se cometen agresiones de este tipo ahora contra las buscadoras es la impunidad. La impunidad por cuanto a que no se investiga quiénes son los perpetradores, no se implementan pues los mecanismos que ya existen en la ley para sancionar a los responsables, como puede ser la penalización por el delito de desaparición forzada o por el delito llamado desaparición cometida por particulares. Sabemos que las sentencias que existen son muy pocas, es decir, se puede salir prácticamente impune de la comisión de estos delitos, los procesos son lentos, el Poder Judicial está fallando porque no hay este mecanismo inmediato de proceso penal que debe implementarse, las investigaciones son largas, no necesariamente concluyen en que el tipo penal sea acreditado, es decir, puede terminar una investigación señalando que no hay elementos para acreditar la responsabilidad. Y bueno, todo este marco de impunidad que prevalece nos lleva a que los delitos prácticamente se cometan sin que haya un freno, aunque contamos con un andamiaje institucional, leyes, reglamentos, protocolos de búsqueda, la tipificación pues de estas 2 formas de delito. En la práctica es difícil que se implemente todos estos mecanismos que ya están en ley
y que de la acción de la autoridad a lo que la ley determina, pues hay todavía una gran ausencia. Falta coordinación, falta la asignación, pues, de, como se ha dicho en otros momentos, de presupuestos, incrementar el personal que se dedica a esta área de la investigación de los delitos. Todavía hay mucho trabajo que se puede hacer, pero que son tantos años de violencia estructural acumulada que para cualquier autoridad de gobierno desandar pues esto que se ha acumulado en Jalisco de inseguridad es bastante complejo. Claro, y bueno, por otra parte, Carmen, también está pues esta rápida declaración por parte de la Fiscalía del Estado respecto a lo que pudo haber ocurrido en virtud de que pues precisamente el riesgo para quienes están en búsqueda es que del otro lado está el crimen organizado, ¿no? Sí, para el comité también ese es uno de los aspectos más preocupantes. Nosotros llamamos a esa expresión una conjetura realmente porque no hay una investigación. Y el decir que fue una víctima circunstancial que no, de hechos que no guardan relación con su relación de trabajo como buscadora, con su labor, nos parece bastante irresponsable porque no hay todavía una investigación. Apenas han sucedido los hechos y ya se lanza la Fiscalía a decir pues que son circunstancias de hechos que no tienen que ver con el trabajo de ser buscadora, con la labor que desempeña de ser buscadora. Nosotros planteamos en el comunicado que ambos asesinatos sin duda están vinculados con la búsqueda de Ernesto Julián y la desaparición de este, y que desconocer también el contexto de violencia que se padece en nuestro estado, pero particularmente en Tlajomulco, pues también abona a esta forma tan expedita, ¿no? De querer desestimar que la situación esté relacionada con la labor de búsqueda que realizaba esta madre. También nosotros en el comunicado señalamos que se normaliza la ausencia de la autoridad que ha trasladado la función de búsqueda a los familiares de las víctimas. Pareciera ahora que nosotros como sociedad estamos ya acostumbrándonos a que son las madres quienes buscan, pero no debemos perder de vista que es la autoridad la responsable de implementar las acciones de prevención, búsqueda y localización. Por supuesto, las madres y los colectivos están en todo su derecho de la coadyuvancia, pero es responsabilidad de la autoridad y pareciera que esto cada vez se pierde esta perspectiva, pues porque vemos ausencia de la autoridad y un incremento de colectivos y de acciones para intentar localizarlo. Y bueno, todo esto que realizan en el trabajo de campo implica un grave riesgo, un riesgo mortal, como lo hemos visto ahora, y también nos preocupa la revictimización de los dos hermanos, con la presunción de que el móvil, tanto de la desaparición como del asesinato, tendría que ver con actividades de tipo particular, o sea, como insinuando que hay alguna situación delictiva ahí, y pues con esto impide que se enfoque el problema con la gravedad que tiene, de la violencia que existe en el estado de Jalisco, pero que además la autoridad suma con la seriedad, responsabilidad y profesionalismo que amerita esta y cada una de las investigaciones que deben realizar. Entonces, pues para el comité es fundamental que así como se han expresado otros colectivos, se haga una investigación a fondo de lo sucedido y haya un compromiso público de esclarecer los hechos, de que no haya impunidad. Y también nos preocupa el apoyo que pueda tener la familia de la señora Carmen, María del Carmen Morales, porque pues también hay personas que dependen de ella y ahora se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde los gobiernos estatal y federal se ha notado al menos en el discurso un cambio. ¿Ha sido efectivo este cambio o queda nada más en eso, en el discurso en cuanto al acompañamiento, en cuanto a intensificar las labores de búsqueda, como de hecho debería estar ocurriendo? Es verdad, o sea, hay un cambio que ahora a partir de los sucesos del sitio, el predio de Teuchitlán, han obligado a la autoridad federal a pronunciarse de manera más contundente sobre la situación de las desapariciones y las acciones que deben realizarse. Y en el caso de Jalisco, con el cambio de administración también el discurso ha sido muy diferente al que se manejó con el gobierno de Enrique Alfaro. Ahora al menos hay acercamiento con los colectivos, hay reuniones, se han intentado establecer mesas de trabajo, procesos de escucha. Eso es importante, o sea, no podemos minimizar el hecho de que las autoridades, tanto federal como estatal, por lo menos sostengan en el discurso que se va a hacer
justicia, que se va a buscar a los colectivos para reunirse, como ya se ha estado haciendo, y que se van a implementar las acciones necesarias. Reconocer el problema es un paso importante, pero aún falta mucho por implementar. La propia ley de Jalisco tiene partes que fueron aprobadas desde hace más de 3 años y que no han logrado implementarse del todo. Por ejemplo, la colaboración entre autoridades municipales y del propio Estado es un proceso que aún sigue inconcluso. Y otras, la creación de un registro estatal de fosas, la creación, por ejemplo, de análisis de contexto, de documentos que expliquen la situación de las desapariciones desde una perspectiva científica, estadística, que ayuden también a la prevención y que deban compartirse este tipo de informes con la Federación. Todavía eso no se ha implementado, está en la ley, pero no se ha implementado. Ni siquiera se ha podido actualizar el registro federal, que dejó de alimentarse esa base de datos federal con el gobierno de Alfaro, siendo responsabilidad del Estado hacer eso, aunque Lemus ya declaró, el gobernador Lemus, que sí se iba a actualizar incluso en tiempo real la base de datos federal. Eso no ha sucedido. O sea, en Jalisco todavía no termina de alimentar los datos necesarios para mostrar a nivel federal cuál es la cantidad real de desapariciones que existen en nuestra entidad. Entonces todavía hay muchas ausencias, incluso de las propias obligaciones que la ley determina, que no se han terminado de implementar. Yo creo que es un camino largo, difícil, que implica un compromiso político muy fuerte, pero también que implica un compromiso social de nosotros como sociedad, de estar vigilantes que todos estos compromisos realmente sucedan y no se queden solo en discurso o buenas intenciones. Carmen, por otra parte, este martes, por lo que anunció el fiscal general de la República, se estarían dando a conocer los primeros avances de las investigaciones en torno al rancho Izaguirre. En días anteriores, el gobernador Pablo Lemus tuvo que cambiar las declaraciones que había hecho en el sentido de que no habían encontrado restos humanos en este rancho para pues confirmar que efectivamente, como señalaron los colectivos, sí había restos de personas en este inmueble. ¿Qué expectativas podemos tener relacionado con el anuncio que se haría el martes? Primero sería que realmente haya ya una investigación a fondo. Lo que mostraron las madres de este colectivo de Guerreros Unidos es que la autoridad, por ejemplo, cuando encuentra estas prendas o zapatos o objetos personales, no les da un procesamiento adecuado y con ello se pierden valiosas evidencias que pueden llevar a determinar quiénes estuvieron o quiénes estaban en ese espacio de reclutamiento. Es una muestra, ¿no? Esto se encontraba ahí, pero la autoridad no hizo un procesamiento adecuado porque ya había sido intervenido ese lugar. Por ejemplo, el procesamiento de todas y cada una de estas prendas, evidencias, hallazgos, casquillos de bala, inclusive el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ya requirió mediante una exhortación al Estado mexicano para que todas estas evidencias encontradas se resguarden y se dé un proceso correcto de las mismas. No es el único caso, ha habido otros centros que se han encontrado. Lo que vemos es que liberan a las personas, se inicia la investigación, pero no habíamos visto hasta que las madres buscaron esto, qué sucede entonces con todas las evidencias encontradas, que lo más seguro es que no tengan un procesamiento como se debe desde una perspectiva forense, científica y demás. Creo que lo que deberíamos esperar del primer informe del fiscal general de la Nación, pues es un avance de la investigación, un procesamiento técnico, científico de las evidencias y deslindar las responsabilidades, porque no es posible que este lugar haya sido asegurado, pero luego entonces las madres encontraron evidencia que no había sido registrada por la autoridad y nos hace preguntarnos en cuántos casos no se ha actuado así, con una investigación a medias, una investigación parcial que no llega al fondo del procesamiento y del análisis de lo que se encuentra en estos sitios. Creo que en ese caso también pues hay que estar vigilantes de que efectivamente la investigación sea exhaustiva y no vaya a ser solamente un proceso, como decimos coloquialmente, de dar carpetazo, ¿no? O sea, de cerrar
pues solamente para decir que ya se investigó, que ya se procesaron las pruebas y que la evidencia iría por este sentido. En realidad creo que tiene que hacerse un análisis a fondo, porque no solamente es Izaguirre, ese predio, son muchos espacios que en Jalisco ya se han estado denunciando antes y que seguramente hay también todavía y que requieren pues que la autoridad federal, estatal y por supuesto los municipios colaboren para desmantelar estos centros de reclutamiento forzado. Regresando a la necesaria protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, ¿por dónde tendría que avanzarse? Aquí hay que recordar que después de aquellas explosiones que se registraron nada menos en un predio de Tlajomulco en el sexenio pasado, el anterior gobierno lo que trataba más bien era de como que dejarles un poco de lado de estas labores a las cuales se enfocan porque son sus familiares quienes se encuentran desaparecidos. ¿Qué hace falta para garantizarles esa debida protección y acompañamiento en todas estas labores que ellos realizan? Me parece que un mayor diálogo, o sea, los colectivos en el sexenio anterior fueron ignorados completamente, no se tomaba en cuenta para nada la importancia de su trabajo y de su labor de búsqueda, a pesar de que fueron los colectivos quienes más hallazgos hicieron, por ejemplo, de fosas clandestinas. Tiene que haber una comunicación constante. Cuando van a hacer una labor de búsqueda, lo deseable sería que tuvieran el acompañamiento de la autoridad para su resguardo, para su protección, pero en realidad es que la autoridad es la que debe hacer la labor de búsqueda y los colectivos, si es su deseo, acompañar. Ahora parece que el punto es que los colectivos son los que buscan y no debe ser así. Quien debe buscar es la autoridad y el colectivo se convierte en un coadyuvante, pero por ahora la responsabilidad pareciera que está trasladada hacia los colectivos. Esto en otros estados de la República, claro, también sucede y siempre se pide que la autoridad les acompañe, les resguarde y que las acciones cuando salen a campo pues sean coordinadas con la autoridad para evitar en lo posible cualquier riesgo hacia su persona y claro también para si encuentran algo pues hacer el procesamiento correcto de los datos, pero en realidad pues los colectivos deben dar la pauta en estas mesas de diálogo y comunicación con la autoridad de cuáles son las necesidades para que pudieran sentir que su integridad y seguridad está a salvo mientras hacen sus labores de búsqueda. Necesariamente esto tiene que dialogarse con los colectivos para encontrar un mecanismo que sea favorable para ellos y que la autoridad esté respaldando siempre el trabajo que realicen. Carmen, te agradecemos que nos hayas tomado esta entrevista y que nos ayudes a revisar este tema tan importante. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias. Es la doctora Carmen Chinas, quien es la coordinadora del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa muy breve, regresamos, tenemos más información.